por grupos funcionales musculares. Y además hay una clasificación de la musculatura del miembro superior en función de su inervación. Yo les he pedido a todos ustedes que aprendan el flexo braquial, ¿no es cierto? Que hagan láminas de flexo braquial. Pero es importante que por favor aprendan este cuadro que tienen, que es esto, el Prometheus 1. ¿Qué página? La 257. Y ustedes van a ver, miren en este cuadro, la clasificación de la musculatura del miembro superior en función de su inervación. Ustedes ya están aprendiendo cómo se forma el flexo braquial. Ya saben C5, T1, T2, T3, T4, T5, ¿no es cierto? Ya saben tronco primario superior, tronco... ¿Qué más viene después? Tronco primario medio. Tronco primario medio, tronco primario inferior. Sí, los troncos primarios superior, medio y inferior. Y después vienen los troncos secundarios, ¿no es cierto? Y en los troncos secundarios hay un anterolateral, un anteromedial y un posterior, ¿sí? Y ustedes ya saben sus ramas. Supongo que ya saben eso, porque ya no les voy a dar yo eso. Porque además estamos aprendiendo músculos y de nada les sirve que yo les esté hablando de músculos, les esté diciendo de inervación y ustedes no sepan la inervación. ¿Ok? Eso es importantísimo. ¿Ya? Yo tengo una sobrina que tiene 30 años, es joven, un poco más joven que ustedes, digo, un poco más de edad que ustedes, 30, que a sus 18 sufrió un vuelco de flota, estaba viniendo de Cochabamba en el bus, se volcó y tuvo una herida grave en el tercio medio del antebrazo, ¿ok? Una herida grave y profunda. Llegó al pueblo y la herida sangraba mucho. Entonces el médico del pueblo le hizo un vendaje primero muy ubicación de la musculatura del miembro superior en función de su inervación. Interesante, ¿ya? Entonces ahí van a ver, por ejemplo, el medio axilar, qué músculo. El músculo cutáneo, qué músculo. El medio radial, miren el medio radial, prácticamente toda la parte posterior del brazo y antebrazo. El mediano, wow, miren el mediano, cuántos músculos en la parte anterior del antebrazo y de la mano inclusive. El cubital de la misma manera, ¿no? O sea, son medios importantes que cuando vamos a empezar a hablar de músculos tenemos que ir conociendo el flexo braquial. Entonces ya hemos ido viendo algunos músculos de la cintura escapular, hemos ido viendo el trapecio, hemos ido viendo el esternocleidomastoideo, ¿sí? Hemos ido viendo algunos otros músculos de esta misma cintura escapular que pues tienen que ver con la cintura escapular, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el serrato anterior, muy importante. Hemos visto el subclavio, hemos visto el pectoral menor, hemos visto el elevador de la escápula, el romboides menor, el romboides mayor. Y creo que ahí nos hemos quedado, ¿no? Este es el serrato anterior, inervado por el medio torácico largo. Les hablé que cuando se lesiona se produce el síndrome de la escápula alada. Este es el pectoral menor, un músculo auxiliar de la respiración. Estos son músculos que adhieren, que unen, si vale el término, la escápula al tórax, pero además son elevadores de la escápula. Ahí ustedes están viendo el elevador de la escápula, el romboides menor, el romboides mayor, ¿ok? Y después hemos visto el manguito de los rotadores. Acuérdense del subescapular,
del supraespinoso, del infraespinoso y del redondo menor, ¿no? Todos ellos inervados por el nervio, no todos ellos. El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, inervados por diferentes nervios que son partes del plexo braquial. El supraespinoso, voy a aumentar el tamaño, el supraespinoso, como ustedes están viendo en la figura, inervado por el nervio supraescapular. El infraespinoso y el redondo menor por el subescapular y por el axilar. El subescapular por el nervio del subescapular, que son ramas del tronco primario, de los troncos primarios del plexo braquial. No se olviden que el plexo braquial tiene un tronco primario superior, un tronco primario medio y un tronco primario inferior, ¿no es así? Y las ramas de estos tres troncos van a dar estas ramas que inervan estos músculos que les estoy mostrando. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Manguito de los rotadores, no se olviden que se los conoce así. Y ellos refuerzan la articulación del hombro, la glena humeral. Después tenemos este es el subescapular, este es el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ¿ya? Después tenemos el deltoides, un tremendo músculo que tiene tres orígenes. Miren, por adelante se origina en la clavícula, borde externo, el borde anterior, lado lateral, en el acromio y en la espina de la escápula. ¿Okay? Tiene tres orígenes. Hay un solo tendón de inserción. El tendón de inserción es en la tuberosidad deltoidea del ¿ya? Este músculo es muy importante en el hombro, ¿no? Miren, nos da esta forma que tenemos los hombros, forma redondeada, ¿no? Y además nos sirve a los médicos, a los enfermeros, nos sirve para colocar vacunas, ¿no? Miren. Buena masa muscular, ¿no? O sea, cuando pongan vacuna, alguna vez van a ir, no pongan aquí abajo, ¿no? Porque ya no está ahí abajo el deltoides. Pongan ahí la vacuna, donde hay masa muscular. Les muestro de ella porque he estado viendo de los otros flacos. Ella tiene buena masa muscular, ¿ok? En el deltoides. Entonces, este deltoides es bueno porque nos da además la forma estética que tiene nuestro hombro, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el deltoides tiene tres orígenes. Un origen en la clavícula, en el borde anterior tercio lateral, en el acromio y en la espina de la escápula. Y desde ahí sus tres fibras tendinosas vienen a un solo tendón que se inserta en la tuberosidad deltoidea, ¿no? Miren ustedes, la porción clavicular, la porción que está insertada hacia adelante, produce rotación interna y aducción. Rotación interna y aducción. ¿Okay? La porción acromial produce abducción. Y la porción espinal, la que está insertada en la espina de la escápula, produce retroversión, rotación externa y aducción. ¿Okay? Está inervado por el nervio axilar. Eso es pregunta de examen, seguro que es pregunta de examen. ¿Ya? Ese es el deltoides, músculos del hombro. Ya estamos viendo ahora los músculos del hombro. El manguito de los rotadores y el deltoides son músculos del hombro. ¿Ok? Son músculos del hombro. Y ahí ustedes tienen la porción clavicular, ¿sí? Ahí tienen ustedes la porción acromial y ahí ustedes tienen la porción espinal del deltoides. Miren qué importante este músculo, ¿no? En la parte anterior del hombro. ¿Ya? Estos músculos
están en el borde, están en relación con la columna vertebral. El dorsal ancho junto con el trapecio son los dos músculos más superficiales que tenemos en la parte posterior del tórax. ¿Okay? Como ustedes saben, el trapecio está localizado o se origina en la protuberancia occipital externa y en las apófisis espinosas de todas las vértebras cervicales y torácicas. Ahora bien, miren ustedes el dorsal ancho, está debajo del trapecio. El dorsal ancho, como ustedes están viendo en la figura, se va a originar en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Y además llega hasta, y además en las apófisis espinosas lumbares, de las vértebras lumbares, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y las últimas 5 lumbares. Se inserta en el sacro, se inserta en el coxal, miren, la cresta ilíaca del coxal. ¿Ok? Pues es un músculo muy importante el dorsal ancho. En cuanto a expansión, ahorita les voy a mostrar su extensión. Y viene a insertarse en la cresta del tubérculo menor, o si quieren, en el labio medial del troquíter, ¿no? Troquín, no, del troquín. En el labio medial de la corredera bicipital, para que me entiendan mejor. ¿Ok? Labio medial de la corredera bicipital. Este músculo es un rotador interno, es un aductor, es un músculo auxiliar de la respiración y está inervado por el medio tóraco-glúteo. ¿Ya? Importante el dorsal ancho. Miren qué imponente este músculo. Qué imponente. Igual que les mostraba un poco más arriba, les mostraba el trapecio. Debajo del trapecio está el dorsal ancho. ¿Sí? Son los dos músculos superficiales que tenemos en la espalda y que nos van a formar pues toda la parte posterior del tórax, ¿no? Por arriba trapecio, por abajo dorsal ancho. Miren qué poderoso el dorsal ancho, ¿no? Apófisis transversas desde la séptima vértebra torácica hasta la 12ª, todas las vértebras lumbares, sacro, cresta ilíaca del coxal, y viene a insertarse, como ustedes están viendo, en la cresta medial de la corredera bicipital. ¿Okay? Está inervado el dorsal ancho por el nervio tóraco-dorsal. El siguiente músculo que a veces lo confundimos porque es difícil diferenciarlo cuando estamos diseccionando el cadáver, es el redondo mayor, porque parece que estuviera formando parte del dorsal ancho. El redondo mayor nace en el borde axilar de la escápula, en el tercio inferior, ¿sí? Y desde ahí se va a ir a insertar de la misma manera a la cresta de la corredera bicipital, a la cresta medial de la corredera bicipital. Es decir, tiene la misma inserción del dorsal ancho, el redondo mayor. Por eso es que nos confundimos, pues a veces ni los podemos distinguir porque están en la misma región. ¿Okay? También es un rotador interno, es un abductor, es un produce retroversión y está inervado igual que el dorsal ancho por el tóraco. ¿Okay? Entonces, un músculo del hombro, el dorsal ancho, el redondo mayor. Miren cuántos músculos ya hemos visto cuando hablamos del hombro.
Estos son de la cintura escapular. Todos estos son de la cintura escapular. Del hombro. El manguito de los rotadores hemos visto, ¿no? Supraespinoso e infraespinoso del hombro menor y subescapular. Hemos visto el deltoides. Y ahora estamos viendo el dorsal ancho y ¿cuál más? El redondo mayor. ¿Okay? Bien, estos son músculos del hombro. ¿Ok? Músculos del hombro. Ahí ustedes tienen. Estos son músculos del hombro que están en la parte anterior, como ustedes están viendo. Este libro lo clasifica al coraco braquial como parte de músculos del hombro. ¿Sí? No se olviden que el pectoral menor se insertaba en la apófisis coracoides. El coracobraquial también se inserta en la apófisis coracoides. Se origina en la apófisis coracoides, el coracobraquial, y se inserta en la cara medial del húmero, en el tercio medio. En el libro de Rubier, por ejemplo, el coracobraquial, el braquial anterior y el bíceps braquial forman parte de los músculos anteriores del brazo. ¿Okay? Y yo prefiero que los mantengamos con ese concepto. ¿Cuáles son los tres músculos flexores del antebrazo sobre el brazo? El coracobraquial, el braquial anterior y el bíceps braquial. A pesar de que este libro lo clasifica al coracobraquial como músculo del hombro, por su inserción en la apófisis coracoides, no se olviden que el coracobraquial, el braquial anterior y el bíceps braquial vamos a considerarlos como músculos de la región anterior del brazo, músculos flexores. ¿Por qué? Porque los tres están inervados, están inervados por un nervio que se llama músculo cutáneo. El coracobraquial, el braquial anterior y el bíceps braquial están inervados por un solo nervio que se llama el nervio músculo cutáneo, rama del plexo braquial. Eso sí que no tienen que olvidar, ¿ok? El nervio músculo cutáneo incluso es un músculo, es un nervio que perfora el coracobraquial, ¿ok? Y en todos los exámenes se ha preguntado, ¿cuál es el músculo que perfora el nervio músculo cutáneo? ¿Cuál es el músculo que perfora el nervio músculo cutáneo en el brazo? La respuesta es coracobraquial, ¿ok? O podemos preguntar así, ¿el coracobraquial es perforado por un nervio que se denomina músculo cutáneo? ¿Ok? Eso es pregunta en el examen. Siempre han preguntado, es que no se olviden. Por eso es que les decía, ¿no? A pesar de que el Prometheus dice que el coracobraquial es parte del hombro, yo insisto en que lo pongamos en el músculo del grupo anterior del brazo. Enseguida les voy a mostrar. Entonces, bien, en la parte anterior del hombro hemos visto el pectoral menor, está el pectoral mayor, poderoso músculo del pectoral mayor. Miren ustedes, el pectoral mayor tiene un origen clavicular, un origen externo-costal y un origen abdominal. Qué poderoso este pectoral mayor, ¿no? Uno de los principales músculos respiratorios de la inspiración. Miren ustedes, en la clavícula se inserta en el borde anterior tercio interno, tercio medial, ¿ya? Luego en la parte externo-costal, como ustedes ven, se inserta prácticamente en el esternón y en los cartílagos costales 2, 3, 4, 5, 6 y 7, casi en todos, ¿ok? Y por abajo se está insertando en la vaina de los rectos. Y estas tres porciones musculares vienen a insertarse al labio externo de la corredera bicipital o labio lateral si quieren. ¿Ok?
No se olviden que el dorsal ancho y el redondo mayor se insertaban en el labio interno, labio medial. Este pectoral mayor se inserta en el labio externo, el labio lateral de la corredera bicipital. ¿Ok? Eso es importante que lo aprendan. ¿Por qué es importante? Porque miren ustedes la función del músculo pectoral mayor. Es un aductor y rotador interno. ¿Okay? Aductor y rotador interno. Es un músculo auxiliar de la respiración. Está inervado por los nervios pectorales. No se olviden que encima del pectoral mayor tenemos una glándula. ¿Qué se llama la glándula? Mamália. La glándula mamália, ¿no? Discotecas. Entonces el pectoral mayor ya saben, ¿no? Es un gran músculo y si ustedes lo ven, miren qué imponente. Qué imponente. ¿Ok? Qué imponente el pectoral mayor. Tiene una región clavicular, una región esternal y una región en la aponeurossis del recto abdominal. Y desde ahí ¿a dónde va? A la corredera bicipital, al labio lateral. ¿Okay? Está inervado por los pectorales medial y lateral. El córaco braquial lo vamos a poner en el brazo, este es el pectoral mayor. Miren qué poderoso. Pectoral mayor. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los músculos de la parte anterior del brazo? Ya hemos dejado los músculos del hombro. ¿Ok? Ya hemos dejado los músculos del hombro. Y ahora vamos a ver los músculos anteriores del brazo. Estos son flexores del antebrazo sobre el brazo. ¿Ok? El bíceps braquial, el córaco braquial y el braquial anterior. ¿Ya? Ya saben ustedes el córaco braquial, ¿no es cierto? Ya saben dónde se inserta el córaco braquial. Ya no les voy a hablar de él porque ya saben dónde se inserta el córaco braquial. Ahí está el córaco braquial. Desde la apófisis coracoides hasta el tercio medio, el cara medial del húmero. ¿Ok? Córaco braquial. Está inervado por el nervio músculo cutáneo. Es un anteversor, aductor y flexor también del antebrazo. ¿Ya? Los otros dos músculos flexores son el bíceps, que tiene dos tendones, un tendón largo y un tendón corto. El tendón largo nace encima de la cavidad glenoidea. ¿Se acuerdan de la cavidad glenoidea? ¿Con quién se articula la cavidad glenoidea? Con la cabeza del húmero, ¿no? Y encima de la cabeza es interesante porque si yo les dibujo la cavidad glenoidea requisito, imagínense la cavidad glenoidea ahí. Encima de la cavidad glenoidea, ahí encimita, se inserta el tendón largo del bíceps. Y debajo de la cavidad glenoidea, el tendón largo del tríceps. ¿Ok? No se van a olvidar. Encima de la cavidad glenoidea, el tendón largo. Este tendón largo viene así, miren cómo abraza la cabeza, abraza la cabeza del húmero y se coloca en la corredera bicipital. ¿Sí? O surco intertubercular, que lo llaman bien. ¿Ya? Y el tendón corto se origina en la apófisis coracoides. 3 músculos, y eso es pregunta de examen, siempre también han preguntado. ¿Cuáles son los 3 músculos que se insertan en la apófisis coracoides? El córaco braquial, el pectoral menor y el tendón corto del bíceps braquial. ¿Cuáles son? Córaco braquial, tendón corto del bíceps braquial y el pectoral menor. Los 3 se insertan en la apófisis coracoides. No se olviden de eso.
Bueno, el tendón largo, entonces ya saben ustedes, como les indicaba en la figura, se origina en un tubérculo que se llama supraglenoideo, encima de la cavidad glenoidea, y la cabeza corta en la apófisis colatoria. Ahí los dos músculos bajan, se unen los dos tendones musculares y se van a insertar en la tuberosidad del radio, ¿ok? En la tuberosidad. El siguiente músculo es el braquial. El braquial, como ustedes ven, está naciendo en la mitad distal de la superficie anterior del húmero, casi toda la superficie. Miren, todo lo que está pintado de rojo es el origen del braquial anterior. Y se inserta en la tuberosidad del cúbito. El radio y el cúbito tienen dos tuberosidades. La tuberosidad del radio encima de la epífisis superior y la tuberosidad del cúbito, perdón, la tuberosidad del radio debajo de la epífisis superior y la tuberosidad del cúbito debajo de la epífisis superior del cúbito. Ahí ustedes ven, esta es la tuberosidad del radio en el radio, esta es la tuberosidad del cúbito en el cúbito. ¿Quién se inserta en la tuberosidad del radio? El bíceps. ¿Quién se inserta en la tuberosidad del cúbito? El braquial anterior. ¿Ok? ¿Qué hacen estos músculos con el coraco braquial? Flexión. El antebrazo sobre el pecho. ¿Ok? Y además producen abducción y anteverso flexión. Están inervados los tres, coraco braquial, braquial anterior y coraco braquial, braquial anterior y bíceps braquial por medio músculo. ¿Entienden? Listo, eso es todo. Ahí ustedes tienen, ese es el tendón largo del bíceps, este es el tendón corto del bíceps, la masa muscular que tenemos en la parte anterior del brazo y los dos se insertan en la tuberosidad del radio. ¿Okay? Este de aquí al lado es el braquial anterior, que prácticamente se origina en toda la parte anterior del tercio medio y distal del húmero y viene a insertarse en la tuberosidad del cuerpo. ¿Ya? No se olviden, bíceps braquial, braquial anterior y coraco braquial están inervados por el medio músculo cutáneo. ¿Okay? No se puede olvidar. Y en la parte posterior, ¿qué tenemos? Al tríceps. ¿Ok? Miren, el tríceps tiene un tendón largo, una cabeza lateral y una cabeza medial. El tendón largo, miren ustedes, nace en la parte, en la región infraglenoidea, aquí debajo de la cavidad glenoidea, como les mostraba en el dibujito que les hice. Ahí está naciendo el tendón largo. La cabeza lateral nace en la parte lateral y la cabeza medial en la parte posteromedial. ¿Okay? Y los tres tendones se unen para insertarse ¿dónde? En el calcáneo. Sí, en la tuberosidad del calcáneo. No del calcáneo, del olecrano, perdón. Me confundo. Del olecrano. En el olecrano, ahí están viendo en el olecrano. Pues estoy confundido porque en la otra universidad estoy enseñando miembro inferior y aquí miembro superior. Se me chipan los cables. Entonces miren ustedes, este es el tendón largo del tríceps, ¿ok? Que se origina en el tubérculo infraglenoideo. Esta es la cabeza medial, la cabeza lateral en la parte posterolateral y esta es la cabeza medial en la parte posteromedial. Los tres tendones se unen y se insertan en el olecrano. Este músculo es un músculo extensor, ¿ya? En la parte posterior del húmero hay un canal de torsión, ¿sí? ¿Se acuerdan? El canal de torsión del húmero. ¿Quién se acomoda en el canal de torsión del húmero? ¿Quién se acuerda? Una arteria y un nervio. De nuevo, a ver, la arteria. La arteria humeral y el nervio humeral.
la arteria humeral profunda. ¿Y el nervio cocutáneo? No, y el nervio radial. La arteria humeral profunda y el nervio radial. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a irrigar esta parte del tríceps? La arteria humeral profunda. ¿Y quién va a inervar esta parte del tríceps? El nervio radial. ¿Entienden? En realidad, el nervio radial va a inervar toda la parte posterior del miembro superior. No solamente el brazo, sino el antebrazo llega hasta la mano. El radial es súper poderoso nervio, el personal. Pero empecemos por el brazo. El brazo está siendo inervado, la parte posterior, el extensor está siendo inervado por el nervio radial. ¿Ok? Hay un pequeño musculito aquí que se llama el anconio. Miren, este anconio. Nace en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la línea del anconio que está en la parte posterior del cúbito. ¿Ya? Y el anconio también es un extensor. Están inervados por el nervio radial. Porque no se olviden que aquí en la parte posterior del húmero hay un canal de torsión. Y en ese canal de torsión vamos a encontrar la arteria humeral profunda y el nervio radial. ¿Ya? Estos van a irrigar e inervar los músculos posteriores. Chusma, a la hora que llegas, ¿dónde andas? Si tu mamá te ha alargado 8 de la mañana de tu casa, ¿y por qué llegas a esta hora? 11 de la mañana, ¿dónde estabas? Pero tu mamá me ha dicho que 8 de la mañana ha salido. ¿A qué hora ha salido? ¿A qué hora ha salido de tu casa? Brazo, el tríceps y el anconio. Tríceps y anconio. Una cagadita ahí que tienes. Músculos posteriores del brazo. Ahí ese es el anconio. Desde la epífisis, desde el, ¿qué se llama? Epicóndilo lateral del húmero hasta la línea del anconio. Ese es el tríceps. Y ahí está el anconio, miren ustedes. Ese es el anconio. ¿Ya? Los dos extensos. Estos son los músculos anteriores del antebrazo. Estos son los músculos anteriores del antebrazo. Se los llama también epicondilios mediales, porque como ustedes ven, una gran parte de ellos están naciendo ¿dónde? En el epicóndilo medial, ¿no es cierto? Este es el epicóndilo lateral y este es el epicóndilo medial. ¿Y estos qué son? Son flexores del antebrazo. En realidad no solo son flexores del antebrazo, están mal dichos, ¿no? Porque no flexionan el antebrazo, sino flexionan el antebrazo y la mano. Porque una gran parte de ellos, van ustedes a ver, vienen a la mano. Entonces son flexores de la mano sobre el antebrazo. Porque ya hemos visto cuáles son los flexores del antebrazo, ¿no? El bíceps y el braquial anterior y el coracoraquial son flexores del antebrazo. Y el tríceps es un extensor del antebrazo. Estos músculos que ustedes los ven son flexores de la mano. Vamos a ir. ¿Cuáles son? El pronador redondo. El pronador redondo tiene dos orígenes, uno en el epicóndilo medial del húmero y otro en la apófisis coronoides del cúbito, y desde ahí va a ir a insertarse a la cara lateral del radio, miren ustedes, a la parte externa del radio, ¿sí? Así. ¿Dónde se origina el pronador redondo? En el epicóndilo medial y en la apófisis coronoides del cúbito. Y desde ahí está yendo al tercio medio y lateral del radio. ¿Okay? Este músculo, por supuesto, que va a producir una ligera flexión, pero sobre todo pronación. Por eso se llama pronador. Salud.
Salud y dinero, ¿has estornudado 2 o 3? 2 o 3. Salud, dinero y amor. No te falta nada. ¿Cuál de estos es pues el elegido? No, Pronador de nombre. Ahora ustedes se van a dar cuenta de los músculos anteriores del antebrazo. Casi en la totalidad están inervados por el mediano, por el medio mediano. ¿Ok? Empezamos por el pronador. El siguiente, el número 2 en la figura, que está un poco por debajo del número 3 y del número 5, en plan intermedio si quieren, se llama flexor superficial de los dedos. El flexor superficial de los dedos nace en el epicóndilo medial, nace en la apófisis coronoides y nace en el radio. Tiene 3 orígenes el flexor superficial de los dedos. Y miren ustedes hacia dónde van, a los lados de la falange media de los dedos 2, 3, 4 y 5, hacia los lados. Miren ustedes, le va a hacer un tunelcito al flexor profundo de los dedos, que les voy a mostrar más posteriormente. Este se llama flexor superficial de los dedos, ¿ok? Se origina en el epicóndilo medial, apófisis coronoides y un poco en el radio más. Y desde ahí sus tendones musculares vienen segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿qué se llama? Falange media a las partes laterales. Le hacen un pequeño túnel a los tendones del flexor profundo. Entonces el flexor superficial de los dedos está viniendo a la falange media, solo a la falange media y a las partes laterales. Por eso es que nosotros podemos flexionar la falange media sobre la falange proximal, pero vamos a terminar con el flexor profundo. Entonces ese es el flexor superficial de los dedos, ¿ok? Flexor superficial. Está inervado por el nervio medial. El número 3 y el número 5 se llaman flexor radial del carpo. Miren ustedes, el flexor radial del carpo, el número 3, nace en el epicóndilo medial y viene a la base del hueso metacarpiano 2. Del hueso metacarpiano 2. ¿Ok? Por eso se llama flexor radial del carpo. O sea, va a flexionar la mano, digamos, solo viene al carpo, ¿okay? A la base del hueso metacarpiano 2. Ese se llama flexor radial del carpo, desde el epicóndilo medial a la base del hueso metacarpiano 2. Está inervado por el nervio medial, flexión de la muñeca, ¿ya? El flexor cubital del carpo, el número 5, miren el número 5, nace en el epicóndilo medial del húmero y viene a insertarse, el flexor cubital del carpo, viene a insertarse al carpo, al hueso ganchoso y a la base del cuarto metacarpiano. Al hueso ganchoso y a la base del cuarto metacarpiano. ¿Ya? El flexor cubital del carpo, que antes se lo llamaba cubital anterior, está inervado por el nervio cubital. Es el único que está inervado por el nervio cubital en la parte anterior. Flexor cubital del carpo. ¿Ya? Es el número 4, miren, el número 4. Flexor cubital, este es el número 4. Este es el flexor. Se llama cubital anterior también. ¿Ok? ¿Cuál les decía? El 3 les he dicho flexor radial del carpo. El 5 les he dicho flexor cubital del carpo. No, sí. Y el 4 les he dicho flexor cubital del carpo.
o cubital anterior. Y finalmente, el número 5 se llama, el número 4 se llama cubital. A ver, de nuevo nos ponemos aquí. ¿Cómo se llama el número 1? Pronador menor. ¿Cómo se llama el número 2? Flexor delantero. ¿Cómo se llama el número 3? Flexor del carpo. ¿Cómo se llama el número 4? Flexor cubital del carpo o cubital anterior. ¿Y cómo se llama el número 5? Palmar mayor. El número 5. ¿Ok? Que también si se inserta en el epicóndilo medial y desde ahí el flexor, el palmar largo viene a la aponeurosis palmar. ¿Ok? Todos estos músculos se llaman epicondilios mediales, son los superficiales. ¿Ok? Excepto el pronador redondo, todos ellos producen flexión de la mano en plano superficial. La mayor parte de ellos están inervados por el nervio mediano, excepto el cubital anterior o flexor cubital del carpo, que está inervado por el nervio cubital. El nervio cubital, cuando el nervio cubital baja, atraviesa un pequeño canal que está en el epicóndilo medial del húmero. Tóquense todos el epicóndilo medial del húmero, por favor. Y ahí hay un canal, hay un pequeño canal, ¿lo tocan? ¿Alguna vez se han golpeado ahí? Ay, puta que duele, ¿no? Porque te das cortocircuito, creo, ¿no? Ese desgraciadito es el cubital. Después el cubital viene así por la parte interna, medial, va a inervar el cubital aquí, los cubitales, cubital anterior, cubital posterior, y va a venir a inervar estos músculos que están en la región medial de la mano. Entonces el cubital anterior viene así, por la parte interna. Y el mediano está en el medio, entonces el mediano va a inervar la mayor parte de estos músculos superficiales. ¿Ya? Esos son los que están en plano superficial. En plano profundo del antebrazo están el flexor profundo, el 1, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. ¿Ya? Miren, el flexor profundo de los dedos nace en los dos tercios medios del cúbito de la membrana interósea, un poco en el radio incluso, y desde ahí miren lo que hacen sus tendones. Vienen a la última falange del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Acuérdense que el flexor superficial venía a la segunda falange, ¿no es cierto? Y el flexor superficial le hacía un canalcito. El tendón del flexor superficial viene ahí, se inserta aquí y se inserta aquí. ¿Ok? Ese es uno. El otro viene aquí, se inserta aquí y viene y se inserta aquí. El otro viene y se inserta aquí y viene y se inserta aquí. Y el otro viene y se inserta aquí y se inserta aquí. ¿Ok? O sea, el flexor superficial se inserta en las partes lateral y medial de la segunda falange y hace un pequeño canal al flexor profundo. El flexor profundo viene a la última falange. Por eso es que nosotros podemos flexionar la falange distal sobre la falange media, sobre la falange proximal, sobre el metacarpo, sobre el carpo y hacer eso. ¿No? Podemos flexionar así nuestros dedos, ¿no? ¿Sí? Entonces miren lo que hace el flexor superficial. Le hace un pequeño túnel al flexor profundo. El flexor superficial viene a la falange media y el flexor profundo, este que estamos viendo, viene a la falange distal. ¿Ok? Entonces, bien, este se llama flexor profundo de los dedos.
¿ya? Este nervio está inervado, los que están hacia afuera, están inervados por el nervio mediano, porque el nervio mediano viene así y va a inervar estos de aquí afuera, ¿ok? Y el nervio cubital viene así y va a inervar estos que están adentro. Por eso es que el nervio mediano, ¿dónde está? Digo, el flexor profundo de los dedos está inervado por el nervio mediano, los de allá, los de afuera, ¿ya? Los dedos 2 y 3. Y el nervio cubital inerva los de adentro, ¿ok? El nervio mediano viene y inerva los de afuera. Y el nervio cubital viene y inerva los de adentro. ¿Se entiende, no? El flexor profundo está inervado, como ustedes están viendo, por los dos nervios, el mediano, los dedos 2 y 3, el índice y el medio, y el cubital está inervando los dedos anular y medio. Ese es uno, el flexor profundo de los dedos. El otro es el flexor largo de los dedos, del pulgar, perdón, que como ustedes están viendo se origina en el radio, ¿sí? Y desde ahí viene a insertarse en la falange distal del pulgar. Importante, está inervado por el nervio mediano. Este músculo es un flexor y un abductor del pulgar, y además produce oposición. Es un flexor, es un abductor y produce la oposición del pulgar. Este músculo es muy importante con el pulgar, ¿ya? Está inervado por el nervio medio. Y el pequeño músculo que está ahí como si fuera una pequeña pepita en la parte anterior se llama pronador cuadrado. El pronador cuadrado viene desde el tercio distal del radio al tercio distal del cúbito, ¿sí? Como una cintita que tuviéramos adelante, ¿ya? En la figura les voy a mostrar los profundos. Vayamos viendo por acá. Entonces, bien, estos ya hemos visto. Estos son los pronador redondo, ¿no es cierto? El pronador redondo. Debajo está el flexor radial del carpo, y este es el palmar largo, ¿sí? Palmar largo. Y un poco más adentro el flexor cubital del carpo. Debajo de estos está el flexor superficial, el flexor superficial de los dedos. Ahí ustedes tienen el flexor superficial de los dedos, que viene a la falange media y hace un puentecito al flexor profundo, ¿ya? Y estos están en ramo profundo. Este es el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado que está como en así. Estos son flexores, la mayor parte de ellos está inervado por el mediano, excepto el cubital anterior, ¿ya? Y excepto estos dos tendones del flexor profundo de los dedos, el tendón del anular y el tendón del medio. El resto es nervio mediano, ¿ya? Nervio mediano. En la parte externa del antebrazo tenemos tres músculos que se llaman el braquio radial. Hasta aquí voy a ver, de aquí nos vemos mañana. Pero ¿acaso ustedes van a festejar el día de quién es? Del Estado plurinacional.